Eh, una pregunta sobre Taylor, Leonardo, dígamela. Ajá, pregunten pues. Leonardo de Leca dice una pregunta sobre Taylor, dígame. A Andrés Izquierdo le interesa bastante Ford. Claro, el Fordismo es súper interesante, lo que pasa es que no es tema de nuestro curso porque digamos, sería duplicar el Taylorismo y como tenemos poco tiempo, solo 16 semanas, o vemos Taylor o vemos Ford. Entonces preferimos Taylor, que es digamos como que el papá ¿qué me querían preguntar entonces? Que esto se me está llenando de preguntas y no entiendo. Una pregunta sobre Taylor. Quería preguntar, Leonardo, cuando él hizo sus propuestas, los empleados no se fueron contra él. Era lo que había, Leonardo, es lo que estábamos hablando, era lo que había. O sea, sí podía irse contra él, pero, ajá, era tu obrero contra esa gran, gigantesca industria. Ve la película Tiempos Modernos para que lo veas. Ve la película Tiempos Modernos para que lo comprendas. O no sé si las que comentaron Tiempos Modernos, Valeria Guzmán, Daniela Segnini o Fabiana Torrealba le quieren hacer un comentario a Leonardo. Ve, era un obrero contra una industria, no tenía cómo. Y además, como dijo, un sindicato, el sindicato que protege a los obreros, los sindicatos eran eran incipientes, estaban creándose todavía, no tenían demasiada fuerza. Fabiana, ¿cuál de estas posturas usted considera más efectiva? Oye, es que, Fabiana, es que cada una en su mundo. No tengo cómo escoger una u otra, Fabiana. Cada una en su mundo. O sea, desde el mundo de vista desde el mundo del obrero, a mí Taylor me parece genial. O sea, haber pensado en la división del trabajo, en la organización de los tiempos, en la organización de la secuencia, lo que llamamos aquí el Fordismo, quien hablaba de Ford, de Andrés Izquierdo, exacto. Esa lógica me parece genial. Y por la parte de la administración, por la parte de la gerencia, Fayol también me parece genial. En el sentido, fíjate, todo lo que propone Fayol, el, en términos, digamos, de administración, nadie antes lo había escrito. Nadie antes lo había escrito. Y fíjate, los principios que Fayol piensa y todos los principios que Fayol estructura en su libro, realmente los dos son geniales, pero no sé cuál es cuál, Fabiana, en función de lo que me estás preguntando, porque cada una en su nivel, uno a nivel de gerente de administración y otro a nivel de obrero, a nivel de planta, pues. Sebastián, claro, ese es el punto, Sebastián. Si tú no estabas de acuerdo, te sacaban y había 100 desempleados afuera que querían entrar. O sea que, Camila dice, dependiendo del tiempo que se encuentre uno puede funcionar. Claro, pero sí, pero no solo es tiempo, es el foco. Uno es foco en el obrero y otro es foco en la administración. Eh, Tal vez el torinismo. Mm, lo que está diciendo Leonardo en términos del taylorismo no sea 100% efectivo. Si a eso vamos, Leonardo, yo diría, Fayol hoy día los principios de Fayol, mejor dicho, hoy día se mantienen más o se conservan más que el taylorismo. Del taylorismo hay muchas cosas que se superaron, obviamente. Aunque no te creas, hay mucho o sea, sobre todo ustedes que no tienen experiencia formal de trabajo porque son muy jóvenes, pero cuando salgan a la empresa a trabajar, ustedes verán las empresas de consumo masivo, las empresas de fabricación, por ejemplo, una empresa que fabrique salsa de tomate y que está todo el tiempo fabricando botellas de salsa de tomate, eso es taylorista, eso es totalmente taylorista, hoy día, totalmente. Fayol asistió al ASME, no, Fayol asistió al ASME francés. Eh, Depende de la ubicación temporal. Es que los dos vivieron el mismo tiempo, Camila, los dos vivieron finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o sea, los dos,
años más, años menos, pues, pero los dos están viviendo el mismo momento, la misma época. O sea, yo no puedo diferenciar, digamos, la lógica temporal de Taylor y de Fayol. Yo puedo diferenciar, por ejemplo, Taylor y Fayol con el Tomayo cuando veamos el Tomayo. Ahí sí, ahí pasaron 50 años más. Sí, pues. Pero entre Taylor y Fayol es el mismo espacio temporal, el mismo tiempo. No veo que, y dice Andrés Izquierdo tuvo Fayol más impacto. Es lo que te estoy diciendo. Las propuestas de Fayol, digamos como que se han conservado más en el tiempo, mientras que las de Taylor, muchas han sido superadas. Por ejemplo, como decíamos hace unos minutos, la propuesta de Taylor de los 8 capataces, eso ya, olvídate, eso ya no existe. Fabiana, claro, 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 obviamente. Fabiana está diciendo que al ver a Fayol comprende mejor la película Tiempos Modernos, claro, porque es que son, como te digo, son las dos cosas juntas en la misma época. Son las dos cosas juntas en la misma época, el taylorismo y el fayolismo juntos en la misma época. Bueno, sigamos entonces, por favor. Vamos entonces a ver los siguientes principios, que son los principios de compensación. Dentro de los principios de compensación, el principio de remuneración, el principio de equidad y el principio de estabilidad. El principio de remuneración dice Fayol, todo trabajo debe ser remunerado. O sea, quien trabaja en la organización no trabaja de gratis. Quien trabaja en la empresa no trabaja haciendo un favor. Todo trabajo es pagado, todo trabajo es remunerado. Y el principio de equidad dice que a trabajo igual, salario igual. O sea, en principio, el principio de remuneración. Quien trabaje recibe un sueldo. Y el principio de equidad, a trabajo igual, salario igual. Entonces, por ejemplo, una enfermera en el hospital, ¿cuánto gana? Gana lo que gana la otra enfermera. Pero si tú ves el chofer de la ambulancia, ¿cuánto gana? Gana lo que gana el otro chofer de la ambulancia. Los que hacen trabajo igual tienen salario igual. Entonces, lo que hay que hacer entonces, por supuesto, es decidir cuánto se le paga a cada quien. O sea, por ejemplo, ¿es mayor el trabajo de la enfermera que del chofer de la ambulancia? Ah, bueno, si es mayor o más difícil, o requiere más calificación, o requiere más responsabilidad el trabajo de la enfermera con respecto al trabajo del chofer de la ambulancia, la enfermera ganará más que el chofer de la ambulancia, por supuesto. Pero por principio de equidad, todas las enfermeras deben ganar lo mismo. Pero tú me puedes preguntar, ajá, ¿y una enfermera recién graduada gana lo mismo que una enfermera que tiene 10 años de experiencia? No, pero por principio de equidad, todas las enfermeras recién graduadas ganan lo mismo y todas las enfermeras que tienen 10 años de experiencia ganan lo mismo. A trabajo igual, salario igual por principio de equidad. A partir si uno producía más que otro, en Fayol no hay destajo. En Fayol no hay destajo. Pregunta, Leonardo de Leca. Si uno producía más que otro, no. En Fayol no hay destajo. En Fayol no hay destajo. En Fayol hay principio de equidad. A trabajo igual, salario igual. Yo gano lo que gana mi par. Yo gano lo que gana mi par. O sea, ¿quién es mi par? Alguien que haga al par o a la par mía, alguien que haga un trabajo igual. A trabajo igual, salario igual. Y de nuevo, por principio, no es porque, bueno, vamos a pagarte, no, por principio de compensación, por principio de administración fayolista. El principio de actitud, y con esto terminamos los principios, los principios de actitud son el principio de subordinación del individuo al interés general, el principio de iniciativa y el principio de esprit de corps. ¿Se acuerdan ustedes cuando les invité a la Lectio Brevis, que les dije, por favor, vean la Lectio Brevis, por favor, no se pierdan la Lectio Brevis, por favor, la Lectio Brevis es algo cortito, pero muy simbólico, por favor, la Lectio Brevis es algo en lo que tú compartes un esprit de corps ucavista, ¿se acuerdan que se los dije? Bueno, el esprit de corps es un principio de actitud fayolista, que lo presentamos en el francés original porque es difícil de traducir literalmente.
Aquí lo pongo entre comillas, lo pongo como espíritu de cuerpo, pero digamos, no es literal así. ¿A qué se refiere el esprit de corps? A que como principio de gerencia, los gerentes deben lograr en sus empleados ese esprit de corps, ese compromiso con la empresa, ese compromiso con lograr las metas de la organización, ese sentido de pertenencia y de sentirse parte de la empresa. Y ese esprit de corps sigue el primero que les presento, el principio de subordinación del interés individual al general. O sea, yo tengo ese espíritu de cuerpo, yo pertenezco a la organización, pero primero está el interés de la organización que el mío. O sea, yo como individuo, yo tengo mis intereses particulares. Yo como Pedro tengo intereses míos, de mi persona, de mi, digamos, de mis necesidades personales. Pero yo subordino, la palabra subordinación, sub es inferior. O sea, el prefijo sub es inferior. Está en orden, si los pongo en orden, ven la palabra subordinación, si los pongo en orden, mi interés está por debajo, subordinado al interés general. O sea, yo tendré como empleado de la organización, como empleado de la empresa, yo tendré mis intereses particulares, obviamente, pero mis intereses particulares estarán siempre por debajo, subordinados al interés general. O sea que yo persigo mis intereses particulares, personales, pero primero debo perseguir la meta grupal, la meta de la organización, el objetivo de la empresa. Y eso es, como principio de actitud, este principio que nos propone Fayol de subordinación del interés individual al interés general. Entonces, con esos principios terminamos y decimos que además de todos estos principios, que son los que forman lo que ya vimos el Taylorismo, fíjate que el Taylorismo es un grupo muy completo de principios. Además, Fayol propone otros elementos que es lo que él llamó los procedimientos administrativos, que no los vamos a ver en esta clase, están en el libro. O sea, si ustedes lo quieren ver en el libro están, y bueno, yo les diría, estudienselo porque puede ser parte del examen, pues, o sea, puede ser materia del examen porque la estamos viendo. Mira, estamos viendo aquí que hay unos procedimientos administrativos, aunque no los vamos a ver en detalle porque son ya como muy particulares, pues, como muy particulares. Vamos a ver uno, por ejemplo, el camino directo, este penúltimo que aparece aquí. Vamos a ver este solo, el camino directo. A lo que se refiere el camino directo como procedimiento administrativo, dice Fayole, si tú te imaginas un organigrama con una posición arriba, luego dos posiciones aquí abajo, luego unas posiciones más abajo, luego unas más abajo, si hay una comunicación o una decisión que transmitirse del de más arriba a los que están abajo, por procedimiento de camino directo, esa lógica debería seguir el camino más corto, el camino más directo. O sea, no que de aquí se le da la orden a un vicepresidente para que se la diga al otro, para que la diga a un gerente, no, sino tú sigues el camino más corto, el camino más directo entre los diferentes niveles, entre los diferentes cargos. Si lo vieron, pero como les digo, no los vamos a ver en detalle porque estos ya son como mucho más, digamos, particulares y como mucho más, digamos, de detalle, que no creo que tenga sentido, pero están en el libro. Yo les diría, léanselos porque podrían ser preguntados en el examen. Pues, al final es parte de la teoría. Entonces, además de estos procedimientos administrativos, como les digo, todos los principios que forman el fayolismo. Para ir ya cerrando la clase, la pregunta que ustedes siempre hacen y cómo si Taylor se hizo conocido en conferencias o en convenciones anuales de la ASME, cómo se hizo conocido Fayol. Bueno, fíjense los paralelismos entre las dos personas, entre los dos personajes. ¿De qué manera las propuestas de Fayol, pregunto acá, de qué manera las propuestas de Fayol se convirtieron en el estándar administrativo de la época o en el estándar gerencial de la época? Bueno, en 1878 él presentó una ponencia en el Congreso de la Sociedad de la Industria Minero. Acuérdate que él era ingeniero de minas y trabajaba como gerente de una mina. Bueno, presentó una ponencia en el Congreso de la Sociedad de la Industria Minera en 1878 y en esa
ponencia, por supuesto, presentó estos principios. A partir de aquí, ya pues fayolismo en la administración y taylorismo en el trabajo del obrero. Así como Taylor, Fayol también publica su libro en 1916. Fíjense, recuérdense que Taylor muere en el 15. ¿Se recuerdan que Taylor muere en el 15? Fíjate, Fayol publica un año después de muerto Taylor, su libro Administración Industrial de General. Y así como Taylor creó el, el Instituto Taylor, también en 1919, Fayol creó el Centro de Estudios Administrativos como para diseminar digamos, estos conocimientos. Entonces, como ven, en nuestro curso estamos avanzando, estamos en nuestra línea de tiempo, en nuestro mapa del tesoro para lograr llegar al tesoro al final del semestre. Ya estamos haciendo un recorrido importante por el mundo del industrialismo y el capitalismo. Ya vimos en la clase pasada a Taylor, hoy terminamos de ver a Fayol, la semana que viene vemos Max Weber, luego tendremos el examen y luego, después del examen, ya pasamos directamente al mundo humanista sistémico, viendo a Elton Mayo y viendo la teoría de sistemas con Ludwig von Bertalanffy. Pero, como les digo, primero tenemos que ver a Weber y luego con el paquete de Taylor, Fayol y Weber hacer el examen 1. Pero como ven, ya vamos avanzando en nuestro mundo del industrialismo y pronto llegaremos entonces a comprender este mundo del pensamiento organizativo o las propuestas de los pensadores organizativos en términos de qué nos han dicho los pensadores más recientes, en términos de la lógica post-industrial o post-capitalista o post-moderna o de la cuarta revolución industrial como la hemos hablado eh, antes. Dice Camila, hablaremos del examen la próxima semana. Si quieren, hablamos ahorita mismo. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Si rueda la sangre si rueda la sangre. Si se convierten ustedes en pedacitos de carne molida, sí, se convierten ustedes en pedacitos de carne molida. ¿Qué más quieres saber? Prepárense para un examen teórico, es lo que les digo. Prepárense para un examen teórico. Prepárense para un examen de comprensión. El examen no les va a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los 3 principios de actitud? No. El examen, por el contrario, les va a preguntar algo así como que, ¿de qué manera la comprensión de la cadena escalar nos permite entender los principios de unidad de mando y unidad de dirección en Fayol? Por ejemplo, esa es una pregunta. Y ahí tú te lanzas diciendo, bueno, mira cómo comprendí la teoría, mira cómo pienso mi respuesta, mira cómo estructuro mi respuesta en términos de montar la teoría y de comprender las dimensiones de la teoría para... esa es la pregunta, esa es una pregunta. La lámina anterior, Fabiana Torrealba, ¿cuál, Fabiana? Esta, esta. Esta es la lámina anterior, Fabiana. No, profe, yo decía la última lámina, la que habla del libro. Esta, esta. Ah, esa. Sí, sí, gracias. Igual las láminas van a estar puestas en módulo 7. Lo único, como les digo, tengo que ir a la casa de mi hija para en el wifi de mi hija hacer de una vez todas esas monta y no usarlo con mis datos de teléfono. Ahorita estoy con datos de teléfono. Toda la mañana que tengo con ustedes la tengo con datos de teléfono. Si además de eso monto videos y monto, olvídate, no llego. No llego. No llego no llego y estamos todavía a 11 de mes. No puedo quedarme sin saldo en lo que queda de mes. Entonces, ¿alguna otra pregunta del examen, por favor? ¿Alguna otra pregunta del examen? Nada, no hay preguntas del examen.
De todas maneras, quienes me conocen a mí dicen que yo en primer semestre soy horrible y después, más adelante, en quinto y sexto, doy metodología 3 y metodología 4 y dicen que soy distintísimo, que soy diferentísimo. Y le digo, no, no soy ni distinto ni diferente, soy el mismo. Lo único es que la materia de primer semestre es una materia, primero, teórica y segundo, ustedes vienen saliendo del liceo. Hay que ponerles estructura ucavista, pues hay que darles después, ya en quinto, sexto semestre, ya son, ya imagínate, ya, ya no tienen sorpresa en términos de cómo somos los profesores ucavistas. Por ejemplo, hablando de eso, ¿cómo somos los profesores ucavistas? Ustedes tienen que saber, en términos de lo que le dicen los profesores, ustedes tienen que saber los mensajes de los profesores. Por ejemplo, a veces yo les he puesto unas líneas, por ejemplo, con Taylor, me acuerdo con Taylor que les di con Taylor unos principios. ¿Se acuerdan que les dije el estudio de tiempos y movimientos, los ocho capataces funcionales? ¿Y se acuerdan qué decía la lámina a continuación? ¿Se acuerdan? Decía, entre otros. Eso quiere decir que hay otros. Eso quiere decir que yo estoy consciente de que hay otros, al punto de que les estoy diciendo en esa presentación que vamos a ver estos dos elementos, el estudio de movimientos y tiempos y los 8 capataces funcionales, entre otros. Pero eso que yo les estoy diciendo, ¿qué significa para un estudiante ucavista? Significa, el profesor me está diciendo que hay otros, por lo tanto, en mis horas de trabajo independiente tengo que leer los otros y estudiar los otros, porque no hayan sido, digamos, hablados en clase, no por eso no son parte de la teoría, ni por eso no forman parte del examen. Así como así, sepan ustedes que los profesores les lanzamos normalmente unos mensajes que deben ser, ustedes deben aprender a leer, que están, como obviamente están en la quinta semana de su primer semestre y están aprendiendo. Y por eso normalmente ustedes llevan así como que mucho susto en los primeros exámenes del primer semestre, pero es por eso, porque a lo mejor se confían en estudiar solamente las láminas, pues, ¿no? O sea, se confían en estudiar las láminas y si la lámina dice, perdón, si la lámina dice que, que el principio de unidad de dirección es el de que cada cargo atiende un solo proyecto, no creas tú que tú vas a contestar el examen con estas 6 palabras. Cada cargo atiende a un solo proyecto. Por favor, ¿no? Tienes que elaborar tu respuesta bien elaborada en función de lo que leíste, en función de lo que estudiaste, en función de qué decía el libro, en función de alguna otra cosa que investigaste. A eso, por ahí va el examen. Y en todo caso, yo les diría, eh, con respecto al examen, ustedes tienen que, creo que se los dije al inicio de la clase de hoy, ustedes tienen que aprender a aprender. No que ustedes no sepan aprender. Claro que ustedes saben aprender, pero ustedes tienen que aprender a aprender. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor es primera vez en la vida, en su vida de liceo, en su vida de colegio, es primera vez en la vida que se están enfrentando a una materia teórica como esta. Entonces, si es primera vez en la vida que ustedes se enfrentan a teoría de organización como esta, ustedes tienen que pensar, ustedes con ustedes, bueno, ¿cómo aprendo a aprender teoría? ¿Cómo aprendo a aprender una materia teórica? A lo mejor eh, tú descubres una manera de aprender que te funciona a ti, pero no le funciona al compañero, que cada quien tiene que descubrir su manera. Por ejemplo, a ustedes les funciona para estudiar leer en voz alta. Sí, perfecto, pero a lo mejor a otra persona le funciona subrayar en colores. ¿A ti te funciona subrayar en colores? Sí, perfecto, pero a lo mejor a otro estudiante le funciona hacer esquemas o mapas mentales o resúmenes. Entonces, ¿qué es lo mejor? O digamos, ¿cuál va a ser, hablando de la búsqueda de la eficiencia en Taylor y en Fayol?
cuando tú estés buscando tu eficiencia como estudiante. Recuérdate que la eficiencia es el logro del resultado al menor costo, ¿te acuerdas? ¿No? El logro del resultado al menor costo. Bueno, cuando tú estés buscando tu eficiencia, o sea, buscar el 20 puntos, buscar el 20 al menor costo, o sea, buscar el 20, no digo que estudiando lo mínimo, pero digamos con un estudio, con un tiempo de estudio controlado dentro de tus 5 HTI. Bueno, tú tienes que descubrir esa eficiencia en ti. Y por eso te digo, tienes que descubrir cuál es tu mejor manera. Yo no sé cuál es tu mejor manera. A lo mejor si lo planteamos por el foro de dudas, yo les puedo ayudar y podemos ir viendo, vamos a ver cómo salimos en este primer examen. Pero en todo caso, la idea es esa, la idea es que tú tienes que aprender a aprender, tienes que aprender a estudiar, tienes que aprender a estudiar autónomamente. Como te digo, ya no hay un profesor de guiatura encima de ti, ya no hay, no, eres tú contigo, tú con tus libros, ahí están los libros de módulo 7, el libro original de Taylor, el libro original de Fayol, va a estar el libro original de Weber, o sea, no, ahí están los libros completos, de tapa a tapa, ahí está el libro. Tú con tus libros, tú con tu teoría, tú con lo que puedas buscar adicionalmente, que siéntete libre de buscar adicionalmente cualquier otra cosa. Bueno, tú tienes que aprender a estudiar. Entonces, aquí les pregunto a ustedes en términos digamos, de ayuda para el estudio, ¿cómo creen ustedes que sea su mejor manera de estudiar esta materia? Les pregunto. Les pregunto y está abierto el micrófono o el chat. ¿Cómo creen ustedes que sea su mejor manera de estudiar esta materia? Ya déjenme enchufar el teléfono que estoy con pilas. Y como he jalado pilas todo este rato, se me va a quedar sin pilas. Listo. Ya conecté. Les pregunto, ¿cómo creen ustedes que sea su mejor manera de estudiar esta materia teórica? Les pregunto, transcribir o parafrasear. Ajá, ¿cómo así, Leonardo? O sea, por ejemplo, eh, tú has recibido mis clases. Cuando tengas los videos montados, vas a volver a estudiar los videos y transcribes, o sea, tomas apuntes, o parafraseas es que tú escuchas la idea, paras la clase, o sea, escuchas la grabación, paras la clase y luego con tus palabras dices lo que tú entendiste y luego así mismo con el libro, o sea, lees el capítulo y dices lo que yo entendí con mis palabras parafraseado es, Fabiana, siendo organizadores gráficos. Exacto, pero un organizador gráfico como qué, Fabiana, como un mapa mental, un mapa conceptual, una infografía, un infograma. ¿Qué podrá ser tu organizador gráfico, Fabiana? Ah, y la otra pregunta es, por ejemplo, Leonardo me dice comprender la misma idea de maneras distintas. Te pregunto, ¿eso te funciona, Leonardo? ¿Ya lo tienes probado o lo vas a probar ahora? O lo que dice Fabiana Torrealba en el chat, haciendo organizadores gráficos, ¿ya lo tienes probado, Fabiana, o lo vas a probar en este examen? Entonces, en eso estamos en este primer examen de esta primera séptima semana de su primer semestre de UCAP. Ustedes están aprendiendo a aprender. Por eso les digo, busquen su mejor manera y yo estoy absolutamente abierto a la orden para ayudarles. Lo único que sí les advierto, como les dije hace un minuto, a lo mejor ruede la sangre, pues, porque no, obviamente, pues, o sea, ustedes están aprendiendo a estudiar, ustedes están aprendiendo a enfrentarse a un reto universitario donde estás tú con tus libros, o sea, no hay, eres tú y tu responsabilidad, tú decides qué haces con tu tiempo, o si duermes, o si ves televisión, o si estudias, nadie está encima de ti. Una lluvia de ideas o a lo mejor una infografía para que las imágenes ayuden a recordar los conceptos. Ok, bueno, Leonardo dice, haciendo mi propio concepto en base a distintas fuentes. Ok, también, ok. De nuevo, les digo, fíjate, no hay una mejor o peor forma. Tú tienes que descubrir tu manera de aprender a aprender. Tú tienes que descubrir tu manera de aprender a aprender. Y fíjate, estás en mi clase, que es una clase de taxonomía 1, una clase teórica, pero a lo mejor estás en clase de matemática. No sé, ¿qué taxonomía es matemática? No me acuerdo.
pero estás en una clase de taxonomía matemática y a lo mejor con taxonomía matemática mi forma mi forma, quiero decir, no mía, sino la forma de estudiar o de aprender a aprender para mi materia que es teórica, a lo mejor no te funciona en matemática. A lo mejor en matemática lo que funciona es hacer 50.000 ejercicios para que el 50.001 ya no te agarre de sorpresa. Mientras que si tú en matemática haces 4 ejercicios, por supuesto, te ponen en el examen un quinto que tú no habías ejercitado y te mueres. Pero si haces 50.000, hay menos probabilidad de que el 50.001, ¿se acuerdan de la unidad marginal? Hay menos probabilidad de que si haces 50.000 ejercicios en el examen, el 50.001 no lo sepas hacer. A lo mejor estudiar matemática es hacer ejercicio, 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 pero a lo mejor estudiar teoría, como es esta nuestra materia de pensamiento, estudiar teoría es distinto. Entonces, por eso les estoy diciendo, piénsenlo, y fíjense, se los estoy diciendo en términos absolutamente de consejo. No les estoy diciendo estudien, fíjate que no te estoy diciendo estudien, te estoy diciendo descubre cuál es tu mejor manera de aprender a aprender. Descubre tú contigo que a lo mejor es tu manera y no es la de tu compañero. Tienes que, Daniela Zenini dice, escuchando de nuevo todas las clases, anotar pequeñas frases o pequeñas, ok, no eres de leer. Ok, fíjate, Daniela está reconociendo que no es de leer. Entonces, si tú no eres de leer, tú eres auditiva. Entonces, si eres auditiva, a lo mejor a ti te sirve leer en voz alta, porque leyendo en voz alta tú te oyes o tú oyes lo que estás leyendo. No necesariamente estás leyendo, sino estás oyendo. Si eres auditiva, estás oyendo lo que estás leyendo. Ahí va. Entonces, fíjate cómo Daniela dice que eso le puede funcionar. Entonces, cuando decíamos, hablemos del examen, lo que yo les recomiendo en términos del examen es esto. Una vez más, ya debo estar fastidioso, pero se los recuerdo una vez más. Aprendan a aprender, aprendan a estudiar. Estamos en un mundo distintísimo al liceo y distintísimo al colegio. Es un mundo donde el responsable de tu tiempo y el responsable de tu estudio eres tú, solamente tú, nada más que tú. Entonces, tú organizas tu tiempo y el responsable de cómo aprender eres tú. Entonces, tú tienes que descubrir, tú tienes que buscar tu manera de aprender. Y como te digo, de aprender a aprender, no aprender teoría organizacional, no aprender qué dijo tal pensador organizacional. No aprender Taylor, no aprender Fayol, sino aprender a aprender. Acuérdate lo que decía. Y además, sin perder de vista los criterios de desempeño. Acuérdate en los criterios de desempeño que el profesor lo que va a buscar en el examen, lo que va a buscar en ti, es que tú, aquí está, mira, lo que va a buscar el profesor es esto, tus criterios de desempeño. Lo que va a buscar el profesor es que tú identifiques y reconozcas el significado de conceptos y teorías fundamentales, bla, bla, bla. Ahí está. Por ejemplo, en términos de las condiciones históricas, fíjate, en términos de condiciones ya se nos está acabando este tiempo, ya con este tiempo ya se acaba la clase. Fíjense, por ejemplo, en términos de segunda revolución industrial, las condiciones para el surgimiento de la organización industrial. ¿Qué busca el profesor ahí? Busca ver si tú interpretas la evolución de los movimientos sociales. Aquí está el criterio de desempeño, mira. ¿Ya mostró la línea de tiempo? Sí, ya la mostré. Déjame de todas maneras volver a mostrarla. Rapidito porque nos queda un minutito. Sí mostré la línea de tiempo. Mostré la línea de tiempo y la línea de tiempo va acá. Aquí está la línea de tiempo. Ya la había mostrado. Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, con esto ya termina la clase. Espero que Fayol les haya, digamos, no gustado como clase, digamos, gustado en términos del aporte de Fayol a la teoría organizacional. Y en cualquier caso, nos vemos, nos vemos el miércoles que viene para ver a Weber y quedamos atentos a nuestro foro de dudas que está abierto en módulo 7. Y vean, por favor, vean la película Tiempos Modernos. Vean Tiempos Modernos y participen por el cineforo. Realmente es interesantísimo, no dejen de hacerlo. Muy bien, entonces mil gracias a ti, Leonardo, Camila, María, Iván. Entonces, nos